Buen día para todos. Estamos en el capítulo 2, donde dice: un varón de la casa de Leví fue y tomó como esposa a una hija de Leví. Dice aquí, él había estado separado de ella. Estamos hablando de quién está hablando. Está hablando de Amram y Jochebed, que eran de la tribu de Leví. Él había estado separado de ella debido al decreto del faraón, pero ahora la tomó de nuevo como esposa. A esto alude la aparición superflua, donde dice un hombre fue, lo cual indica que fue tras el consejo que le había dado su hija al decirle tu decreto, es decir, tu modo de proceder es más duro que el del faraón. Si el faraón ha decretado únicamente la muerte de los hijos varones, debes tú también decretar contra las hijas. En forma de pregunta, ¿debes tú también decretar en contra de las hijas, absteniéndote de procrear con tu esposa? Debido a la crítica de su hija, el hombre tomó de nuevo a su esposa anterior e hizo segundas nupcias con ella, y ella se convirtió de nuevo en doncella, a pesar de que ya había tenido 130 años de edad cuando concibió a Moshe. ¿Sí? Quiere decir de que Abraham decretó, él hizo un decreto, él era el dorador, él era el líder de Israel en esa época. Él decretó separarse de las mujeres. Así como él lo hizo, también lo hizo toda su generación. No sé si toda la tribu de Leví, todo Israel o solamente la tribu de Leví. Pero a la hora de que su hija también le da su hija también le da lo que es ella recibe también profecía a la hija, diciéndole que de que él va a salir el Salvador de Israel. Y si él se abstiene de estar con la mujer, entonces no va a salir. Y aparte lo que le dijo, el faraón decretó sobre los hombres, sobre los varones. Tú estás decretando también sobre las mujeres que no nazcan. ¿Sí? Y es otra pregunta también sobre si en un momento así, sabiendo lo que está pasando, si en verdad la persona se tiene que abstener de tener hijos o no. Es simplemente que cumplir la mitzvah de procrearse, igual de lo que esté pasando o no esté pasando. Pero hay obviamente momentos en los cuales se tienen que abstener. Vimos anteriormente cuando empezó la hambruna cuando empezó la hambruna en el mundo con Yosef. Ahí dice que Yosef dejó de procrear, porque no es bueno que el mundo esté pasando, esté así en Tzar, ¿sí? De que no había comida y la persona esté procreando. De todas maneras, como Tosfot en el Tratado de Tanit dicen que Yosef era diferente, por lo que Yosef se conducía con Hasidut. En cambio, o sea, incluso que fuera permitido, con todo eso él no lo hacía. Pero con referente a Leví, nosotros vimos que Leví, incluso que era hambruna, él tuvo a Yochebed. Cuando iban bajando, cuando nació Yochebed, cuando iban pasando las murallas para entrar a Egipto. Quiere decir de que él sí tuvo relaciones. Y esa es la pregunta de Tosafot a Yosef. ¿Por qué él no tuvo y por qué Levi sí? Entonces dice, no, Yosef se conducía con más estrictamente. Pero en verdad se puede tener hijos. Entonces aquí en este caso también decretó de que no tuvieran hijos. Entonces yo, pero al decretar que no tenga hijos, puede ser que sea hembra. Entonces tú estás decretando también sobre las hembras. Entonces con ese consejo, con lo que dices, el varón de la casa de Leví fue a través de qué, dice Rashi, a través del consejo que le dio su hija. Y aparte de eso, aquí dice que Yochebed tenía 130 años. Fíjate, nosotros vemos la pregunta a los comentaristas de por qué con, eh, con, ¿cómo que se llama? Con Sarah, que ella tenía 90 años y tuvo a Isaac a los 90 años, se hizo tanto, wow, vine una mujer de 90 años, tuvo hijos. Fíjate, aquí tiene Yochebed tenía 130 años. Porque ahí la Torah ni siquiera lo coloca. Si no es que Rashi lo trae, de que ella tenía en esa época 130 años. Ela, de que Yochebed, gracias a que, dicen así en los comentarios, gracias a que Saraya
tuvo el hijo a los 90 años, a esa edad, ella da fuerza a que la simiente de ella, incluso que tenga más años que ella, puedan tener hijos. Si no fuera por eso. Siempre tiene que haber la primera vez que le da fuerza a los demás. Y esa primera vez es Sarai Meno. Por eso es que la Torah no cuenta aquí que ella tenía 130 años, sino que lo trae Rashi, que ella tenía 130 años cuando tuvo a Moshe. Pues Yochebed, había nacido cuando la familia de Jacob entró a Mitzrayim, entre las murallas de la ciudad, que ella tenía esa edad que se demuestra por el hecho de que el pueblo de Israel permaneció ahí en Mitzrayim 210 años. Y Moshe tenía 80 años de edad cuando salieron de ahí. Por consiguiente, cuando Yochebed consiguió a Moshe, ella ya tenía 130 años de edad. Aún así, la Torá la llama aquí hija de Leví porque se volvió joven de nuevo. ¿Ok? Además de su acepción de hija, la palabra bat utilizada aquí implica que se trataba de una mujer joven. También es posible que el hecho de que haberla llamado hija de Leví, sin especificar su nombre, indica que tenía un estado semejante al de una mujer joven que todavía depende del padre, dice Gurari. De todas maneras, porque en verdad todo lo que sucede aquí lo coloca la Torah sin nombre, anónimamente, sin decir quién era. Porque dicen de que de aquí va a salir Moshe. Siempre hay al principio una primera impresión. Y la primera impresión, la Torah no quiso dar una primera impresión sobre Moshe de que él nació de una forma como que de repente que no se podía hacer. Aparte de eso, de que también está escrito en la Torah que si por ejemplo en este caso Abraham, que la desposó, ¿sí? Al desposarla, y si ella toma otro hombre, él no la puede tomar de nuevo. Está escrito en la Torah específicamente. Él dice que cuando él la desposó, en verdad, Yochebed se casó, creo que fue con el Tzafán, el Litzafán, no me acuerdo cómo se llama él, y tuvo a Eldad Umedat, que también fueron hermanos de Moshe. Y después de eso fue cuando Ambrán la regresó de nuevo. En ese caso, como ella ya se había ido y había estado con otra persona, otro hombre, en ese caso él tenía la provisión de la Torah de regresarla. Entonces, ¿qué dice en el Tratado de Sanedrín? Que esto sucedió antes de la entrega de la Torah. Y como sucedió antes de la entrega de la Torah, entonces estaba permitido. Aparte de eso, de que Amram, Yochebed era la tía de Amram. Otra cosa que también se va a prohibir. Se prohíbe después cuando se entrega la Torah. ¿Sí? Y todo eso sucedió antes de la entrega de la Torah, así dice el Tratado de Sanedrín, de que eso fue permitido porque fue antes de la Torah. Aunque también dicen que con referente a la tía no hay ninguna pregunta porque la tía venía por parte de padre y toda la provisión es por parte de madre. Pero con referente a tomarla de nuevo, sí había, como decir, por ejemplo, una prohibición. ¿Sí? Pero si no fue porque Abraham lo recibió por inspiración profética que así tenía que hacer. ¿Por qué? Porque explicamos anteriormente que todas estas almas grandes, y sobre todo como la alma de Moshe Rabenu, tiene que venir de una forma que sea como una transgresión. ¿Para qué? Para que las Sitra Achra, estas malas fuerzas, no se interpongan a traer esa alma al mundo. Por lo tanto, tiene que salir de ese tipo de forma. Hay también otra explicación de los sabios que dicen que no se puede colocar un líder en Israel, al menos es que tenga una kupá de Shratzim, Aharaf. Kupá de Shratzim quiere decir como decir, en verdad lo que quiere decir los sabios es que tengan de repente algo, una especie de transgresión que hayan hecho anteriormente. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque explican los sabios de que ese líder a lo mejor podría enorgullecerse por encima del pueblo. Pero si llega a hacer una cosa así, el pueblo le puede decir, ah, fíjate lo que tú hiciste allá, ah, fíjate lo que pasó allá,
Tú vienes a avergonzarnos a nosotros para decirnos que porque nosotros pecamos, si tú también. Entonces por eso también, eso es lo que quieren decir los sabios. Por eso también sucedió lo que sucedió con referente a Aarón, que Aarón también, como Aarón no tenía nada, era prácticamente ningún pecado, ni nada, una persona prácticamente tzadik completamente. Entonces tenía que haber pasado algo que él hubiera hecho también para lo mismo. Por lo tanto, Akadosh Baruj Hu hizo que sucediera todo lo del becerro de oro a través de él. Entonces, en ese caso también, como él iba a ser líder de Israel siendo el gran sacerdote, entonces no puede decir nada también. En ese caso, que no se puede colocar líder si no tiene algo que haya hecho anteriormente. Eso es muy interesante. Entonces dice aquí, entonces dijimos que para no tener una mala impresión de Moshe Rabenu, al principio, entonces por eso no colocan los nombres de ellos. Aparte de eso, como dicen los comentaristas, de que este maase, este acto que se hizo con mucha etzniut, muy recatadamente, muy no de pumbí, no de enfrente a las personas, fíjate, yo voy a agarrar a la mujer, y voy a casarme enfrente, no, todo fue muy callado, todo fue muy que no se dieron cuenta. Por eso también la Torah también lo colocó así, de forma de que no se dieran cuenta quién fue el que hizo eso. La mujer concibió y dio a luz un hijo. Vio que era bueno y lo ocultó durante 3 meses. Vio que era bueno, dice aquí, se refiere que cuando Moshe nació, la casa entera se llenó de luz. Como debido a, como debido a su amor por su progenie, todas las madres consideran que sus hijos son buenos. Sería irrelevante que la Torah dijese que ella vio que era bueno. Por esta razón, la Torah lo enfatiza aquí para aludir a una cualidad adicional que ella percibió en el niño. Esta cualidad buena que tenía Moshe al nacer implicaba un esplendor luminoso del mismo modo que con respecto a la luz primordial de la creación, Dios vio que era buena. Eso tiene que ver. Aparte de eso, ¿qué quiere decir de que era bueno? Quiere decir de que era bueno y no tenía nada de mal. Quiere decir de que Moshe Rabbeinu de por sí no tenía parte de lo que era el pecado del primer hombre en él, por decirlo así, porque en la Cábala se dice que todas las almas del pueblo de Israel estaban dentro del primer hombre. Solamente las almas de Israel. La- las, lo que tiene que ver con las naciones, eso nace después. Después, eso viene después, eso fue como una consecuencia a través del pecado del primer hombre. Pero desde un principio solamente estaba Israel. ¿Cómo dice que en el mundo venidero solamente va a estar Israel? Porque todo el mundo se creó solamente para Israel y desde un principio solamente iba a estar Israel. Simplemente porque pecó, entonces se hicieron las naciones, pero en un principio solamente era Israel. Dentro del primer hombre solamente estaban las 600 almas de Israel, 600.000 almas de Israel que salieron de Mitzrayim. Y cada alma está en una parte del cuerpo del primer hombre, ¿sí? Por ejemplo, el alma de Abraham vino estaba en la mano derecha del primer hombre. Por eso él era Geset. Por eso fue el símbolo de la bondad, que está en la mano derecha, está en la parte derecha. En la mano izquierda estaba Itzhak. En la parte del tronco de la cuerpo estaba Jacob vino. Así cada uno y cada uno de las almas de Israel. Y a donde se encontraba precisamente Moshe Rabenu, dice que la Moshe Rabenu estaba en la cavidad de la por donde pasa por donde pasa la respiración, ¿sí? Nosotros tenemos las dos cavidades que sí, que están que una es por donde pasa la comida y otra es por donde pasa por donde se respira, ¿sí? Entonces, no me acuerdo cómo se llama en español, la verdad, la faringe, sí, creo que la faringe y la otra que es la de comer, por donde pasa la comida. Entonces, Moshe Rabbeinu estaba en la cavidad por donde se respiraba. Y entonces, como allí es por donde se respira y no pasa la comida, entonces cuando en la dama Rishon comió, prácticamente él no se sació, no tuvo un provecho de eso que comió el primer hombre, porque él no estaba en una parte donde prácticamente recibe, como por decirlo así,
un disfrute de la comida o algo por el estilo, porque él está en la parte donde, él estaba en la alma, él estaba en la parte donde se respira, sale el aire y respira. Entonces, por lo tanto, dicen los comentaristas de que en verdad él era bueno, porque él no tuvo provecho. Ahora, ¿qué sucede? De que yo vi que, ¿cuál es el problema de Moshe Rabbeinu? Que Moshe Rabbeinu, vamos a ver que Pitón de repente va a decir que él era como gago, ¿sí? Que no podía hablar muy bien y todo lo demás. Dicen los comentaristas de que Najón, que Moshe Rabbeinu no comió de lo que el primer hombre hizo, del pecado, pero él tenía que haber, haber reprochado a todas las demás almas de no comer. Porque a la final comió, las almas obviamente que tenían poder sobre el primer hombre, si comer o no comer. Nosotros vimos el Noam Elimelech le pregunta a su hermano a Susha Meanipoli que por qué le dejó comer al primer hombre. Hay almas que se fueron también porque no quisieron comer, porque no pudieron tampoco arrastrar a los demás de no comer. La mayoría quería comer, por eso comió, pero si no quisieran no lo hubieran dejado comer. Entonces, pero Moshe Rabbeinu tenía que reprochar a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que sí quieren comer de ese pecado? Y como él no dijo nada, entonces por eso dicen los comentaristas que por eso él tenía problemas con el habla. Por eso, precisamente por eso. Eso es muy interesante, son cosas, todo tiene que ver. Pasaron 3 meses y no lo podía ya ocultar. Porque los Mitzri notaron su embarazo desde el día en que su marido la había tomado por segunda vez, asumiendo que daría a luz a los 9 meses, pero ella no parió ella parió a los 6 meses y un día. Pues una mujer que vaya a dar a luz prematuramente, por ejemplo, a los 7 meses, también puede dar a luz en meses truncados. Y los Mitzrim la examinaron al final de 9 meses para ver si ya había parido. Ellos sabían, ellos anotaban todo y sabían todo. Y sabían de que él tenía que haber nacido a los 9 meses, pero como nació antes, ¿por qué? Porque vamos a ver que Moshe Rabbeinu de por sí se desarrolló mucho más que una persona normal, más rápido, por eso nació más rápido, a los 6 meses. Pero cuando nació él, fíjate lo que es lo interesante que él nació él nació el 7 de Adar. Y cuánto lo ocultó? Lo ocultó solamente 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Fíjate, si nosotros agarramos de Adar 3 meses en adelante, tenemos Adar 1 mes en Nisan, 2 meses en Iyar, 3 meses en Sivan. 3 meses para decirte que él va a dar la Torá precisamente el 7 de Sivan. El 6 7 de Sivan, según la majloquet que hay, ¿sí? Sobre eso, pero ¿por qué? Porque a Kadosh Baruj Hu le dijo el 6 de Sivan y Moshe Rabbeinu le dijo que esperara un día más. Entonces el 7 de Sivan. Entonces, de todas maneras, ahí vemos que, fíjate, 7 de Sivan, 3 meses. Por eso dice que lo ocultó 3 meses. Y esos 3 meses, esa palabra tres precisamente, tiene que ver porque estaban los tres líderes que eran Moshe Rabbeinu, Miriam y Aarón. Aparte de eso, un pueblo que está dividido en tres, que es Cohen, Leví, Israel. También la Torah fue dividida en tres en lo que se llama Tanaj, la Torah, Nevi'im y Ketuvim, ¿sí? Entonces nosotros vemos que hay muchas cosas que tienen que ver con tres. Eso es lo que dice en el Tratado de Shabbat. Gracias a Dios que le dio una Torah que está en tres partes a un pueblo que está dividido en tres partes también, que son lo que dijimos anteriormente, Cohen, Leví y Israel. ¿Sí? Es como dijeron los sabios, Juta Meshulash Inatek Bemeera. Quiere decir de que ese Jut, cuando son tres cosas que están pegadas una a otra, es más fuerte la conexión, es más fuerte y muy difícil de desconectarlo. Eso es lo que dicen los sabios.